Y bienvenidos otra vez a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo preparado hoy un mensaje sobre cómo puedes saber que eres salvo. O sea, cómo uno puede saber que tiene la certeza o la seguridad de salvación. ¿Es posible que uno puede ser salvo y saberlo? Pues claro que sí, según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es algo que sabemos. Y si somos salvos, sabemos que somos salvos por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que Dios dijo. Lastimosamente hay muchos hoy en día que dicen, pues soy cristiano. Ok, ¿dónde vas cuando mueres? Ni idea, dicen. ¿Cómo? ¿Cómo es posible decir soy salvo y no saber dónde vas cuando mueres? La Biblia enseña una salvación de conocimiento. Una salvación en que uno sí sabe si es salvo o no. Según la palabra de Dios, la salvación es como dos cosas. Cuando estamos salvos, o cuando somos salvos, mejor decir, estamos significa que puede ser un cambio, ¿verdad? Que uno puede perder. La Biblia enseña que no. Nadie puede perder la salvación. He predicado un mensaje antes que se llama la seguridad eterna. O otro mensaje que tengo en la iglesia de la nube.com en sermones pasados que está bueno ver es este sermón que se llama una vez salvo, siempre salvo. Según la palabra de Dios somos salvos por medio de Cristo Jesús. Y cuando somos salvos estamos salvos por y para siempre, porque según la palabra de Dios tenemos vida eterna. Si podemos perder la salvación, entonces no era vida eterna, era vida temporal. Entonces la Biblia tiene mucho que hacer acerca de la salvación. Pero como te dije, la salvación es como dos cosas. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, la Biblia dice que es como matrimonio. Es como casarse con Cristo. Si nosotros estamos casados, yo me casé con mi esposa. Yo sé que estoy casado. No me desperté en la noche diciendo, ¿quién es esta mujer conmigo? No, yo tenía un día planeado cuando yo acepté a ella y ella aceptó a mí. Entonces yo sé que soy salvo. Y la salvación es como casar con Cristo. Entonces podemos decir que es posible saber que somos salvos. La salvación también es como nacer de nuevo. Cristo dijo, hay que nacer otra vez. Bueno, todos que están nacidos saben que están nacidos. No hay nadie que dice, no sé si estoy nacido o no. ¿He nacido yo o vine de un huevo yo? No hay nadie que anda así. Todos tienen este conocimiento que estoy nacido. Entonces la salvación es como casarse y es como nacer de nuevo. Y nosotros sabemos que hemos sido nacido. Y nosotros sabemos cuando estamos casados. Lo mismo con la salvación. Debemos saber que tenemos la salvación. La salvación es algo que sepas, es algo que sabes. Pero algunos hoy en día, he escuchado esto entre los que supuestamente son cristianos. He escuchado que me dicen, él aceptó al Señor sin saberlo. ¿Es posible? ¿Es posible que uno sea salvo sin saberlo? Creo que no. No, cuando uno recibe al Señor Jesucristo, Él sabe lo que pasa. Es decir, que la salvación es conocimiento. La salvación viene por medio de conocer algo. Hay algo que tenemos que saber antes que podemos ser salvo. Pues salvo. Y uno es salvo por medio de ser sabio. Quiero empezar entonces de la palabra de Dios, de 1 de Juan 5:13. 1 de Juan 5:13. Porque la Biblia nos enseña que sí es posible que uno puede saber que tiene salvación. Que uno puede estar seguro que tiene salvación. Por medio de este versículo. 1 de Juan 5:13 dice, yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna. Oigan muy bien, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces uno sí puede saber que es salvo. Y dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, según la palabra de Dios, salvación es por medio de conocer algo. Es decir, por conocimiento. Y nosotros cuando somos salvos podemos saber que tenemos la vida eterna. Aquí está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, está escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces es posible saber que vas al cielo cuando mueres. Yo sé que tengo vida eterna. En inglés llamo yo la salvación a know-so salvation. Es decir, que en inglés digo, I know I'm saved. It's a know-so salvation. O sea, yo sé que soy salvo. Es una salvación de yo sé. Es una salvación que sé que soy salvo porque la Biblia me dice. No escucha a los hombres y lo que ellos dicen. No escucho a una iglesia grande del mundo centrado en Roma y lo que ellos dicen. No escucho a los demás, escucho solamente a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña que uno sí puede saber que tiene la salvación. La pregunta es, ¿tiene usted esta seguridad de salvación? Hay algunos que dicen que son cristianos pero viven en dudas y dicen, no sé si soy salvo. Entonces, este mensaje hoy predico para enseñarte cómo tú puedes saber sin duda que eres salvo o no. Primero de Timoteo 2:4 quiero leer también. Primero de Timoteo 2:4, mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto de cómo podemos saber que tenemos la salvación. Primero de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El propósito de Cristo en morir en la cruz es porque Dios quiso ver todos los hombres salvos. Murió por todos. Dios quiere que todos sean salvos. Por esto dice, hablando del Señor Jesucristo, versículo 3, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Oiga bien, vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la salvación viene por medio de conocer algo. Es algo que uno sepa, uno sabe. Por eso puedo decir yo sé que soy salvo. ¿Cómo? Por medio del conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? De la palabra de Dios. Es por medio de la Biblia que Dios nos enseña cómo uno puede ser salvo y saber que es salvo. Vamos entonces a 2 de Timoteo 3:15. Otro versículo, 2 de Timoteo 3:15. La salvación no es por medio del bautismo o por medio de juntar con una iglesia o por medio de hacer obras. La salvación viene por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que enseña a nosotros cómo podemos saber que tenemos vida eterna. Segundo de Timoteo 3:15. Está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y mire lo que dice. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es algo que él conoció. Él sabía por medio de leer y creer lo que dice. Dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, oiga bien, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, las sagradas escrituras, la Biblia, nos puede hacer sabio para la salvación. ¿Qué está diciendo? Que por medio de la palabra de Dios podemos saber, sin duda, que tenemos la salvación. Uno puede saber que es salvo. ¿Y cómo es que nos da esta seguridad o seguranza? La palabra de Dios. Entonces la salvación es por medio de conocer algo. ¿Qué debemos saber? Debemos saber que entre este libro contiene la salvación. Y este libro nos enseña cómo ser salvo.
Y entonces es por medio de leer la Biblia que uno puede hallar la salvación. Vamos a Lucas capítulo 1. Enseño esto porque hay muchos hoy en día entre el cristianismo que dicen, oh, nunca puedes saber dónde vas cuando mueres hasta que mueres. Pero esto es una enseñanza ajena de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que uno puede estar seguro que es salvo y dónde va cuando muere. Lucas 1:76. Está hablando de un hombre que se llamaba Juan Bautista, el que vino antes de Cristo. Y mire lo que dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos. Entonces Juan Bautista vendrá para apuntar a la gente a Cristo, para decir, así es el Cristo, el Mesías. Pero mira versículo 67. Para dar conocimiento, oiga bien, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. Entonces así uno puede tener conocimiento de salvación. ¿Cómo puede uno conocer cómo ser salvo sin la Biblia? Había una iglesia grande en el mundo, centralizado en Roma, que dice, no, la Biblia no nos enseña, la salvación viene por medio de la iglesia. Pero nosotros acabamos de leer versículos que dicen que la salvación viene por medio de conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Las Sagradas Escrituras. Una iglesia de Roma no me salva. El Papa de Roma no me salva. El bautismo en agua como un bebé no me salva. La salvación no viene por medio de aquellas cosas. La salvación viene por medio de la palabra de Dios. Y solamente es por medio de la palabra de Dios que podemos saber que tenemos la vida eterna. O sea, que podemos saber que somos salvos. Entonces la Biblia es muy claro, ¿verdad? Muy clara, podemos decir, que hay algunas cosas que debemos saber. Que hay un conocimiento que Dios da de cómo uno puede ser salvo y saber que es salvo. Entonces, ¿qué es que debemos saber? Pues la primera cosa que debemos saber es que estamos perdidos. Uno no puede ser salvo hasta que realiza que es un pecador rumbo al infierno. Hoy en día hay muchos cristianos que andan alrededor visitando gente, tocando puertas, ¿verdad? Y usualmente quieren preguntar, ¿y usted eres cristiano? ¿Eres salvo? Pero no sé, pero pienso que muchos ni entienden qué significa eres salvo. Muchos perdidos ni idea tienen qué significa ser salvo. Entonces, para mí, la pregunta más mejor, en vez de ¿cuándo aceptaste al Señor? ¿Cuándo fuiste salvo? La pregunta mejor es ¿cuándo fuiste perdido? ¿Cuándo fue en su vida el tiempo en que realizaste que era perdido? ¿Cuándo fue la primera vez en su vida cuando usted entendiste, mire, estoy rumbo al infierno? Porque mucha gente ni idea tiene de eso. Quiero darte un ejemplo. Tenía yo un primo. Ya está muerto este primo mío, lastimosamente. Pero tenía yo un primo y años atrás estuve con él. Y mi mamá vive en Oklahoma y estuve visitando a mi tía en Oklahoma. Y este primo mío me conducía, ¿verdad? Él estaba conduciendo el carro y yo aquí sentado. Y tuvimos como 30 minutos para hablar. Y él me llevó a la casa de mi mamá, de mi tía. Y yo pregunté a este hombre, mire hombre, ¿cuándo fuiste salvo? Y él empezó a decirme una historia diciendo, mire, soy piloto, ¿verdad? De avión. Él dijo, estuve volando mi avión y había un gran tempestad que venía y mucho viento y casi me caí, mi avión cayó casi y casi morí aquel día. Y empecé a orar, me dijo, oh Señor, sálvame hoy en día de eso. Y ¿cómo es la palabra? Despegó, es la palabra, ¿verdad? Pero él cuando despegó, el viento estaba tanto que el avión era como así, cuando él se despegó. Y él dijo, Dios salvó a mi vida en aquel día.
Y yo dije, y tomó como 30 minutos este hombre enseñándome esta historia, como Dios salvó a la vida de él. Pero al terminar yo dije, no. Yo te pregunté, ¿cuándo fuiste salvo? Su alma. Usted me contó una historia como Dios salvó su vida. Y gracias a Dios que no moriste en aquel día. Pero la cosa que quiero saber yo es cuándo recibiste tú el Señor como su Salvador. ¿Cuándo fuiste salvo su alma? ¿Cuándo fue salvo su alma? Y el hombre me miró como un búho. Ni sabía lo que estuve diciendo, porque él no sabía qué es la salvación del alma. Entonces muchas veces cristianos no pensamos. Andamos preguntando, ¿cuándo fuiste salvo? Y algunos piensan, salvo, algún día estuve nadando y casi me morí en el río. Pero no estoy muerto, Dios me salvó. No, físicamente sí, pero espiritualmente, ¿cuándo fuiste salvo? Es la pregunta. Entonces, por mí, la pregunta mejor es, ¿cuándo entendiste vos que era perdido rumbo al infierno? Es una pregunta mejor, ¿verdad? Porque antes que puede ser salvo uno, tiene que entender qué es la salvación. Tiene que entender que es perdido aquel. Y que él tiene que fijar, mire, soy pecador y rumbo al infierno, necesito la salvación. Entonces, antes, oiga muy bien, que uno puede ser salvo y saber que es salvo, tiene que fijar su condición, perdido. Tiene que fijar, mire, estoy perdido, rumbo al infierno. Es un conocimiento que uno tiene que entender. Y lastimosamente hay muchos en el mundo de hoy que no creen en Dios, no creen en el infierno ni el cielo. Y por esto no miran a sí mismos como un pecador rumbo al infierno. En vez de esto piensan, yo estoy bien y no existe Dios. Y cuando muere, nada más, ya termina ahí. Y muchos así cuando mueren, abren sus ojos en el infierno, quemando. Pensando, ¿por qué nadie me dijo? Y así es la primera vez que entienden que fueron perdidos. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos es predicar bien el Evangelio y llegar a tales personas y decirles, ¿cuándo fuiste perdido? ¿Cuándo sabía en su vida que tú eres un pecador rumbo al infierno? Es una buena pregunta. Número 2, una persona tiene que entender que la salvación no es por obras, sino por fe. Hoy en día vivimos en un tiempo cuando hay muchos que dicen que son cristianos y no son. Porque ellos ni idea tienen qué es un cristiano. Porque tenemos muchas denominaciones hoy que enseñan cosas muy ajenas de la palabra de Dios. Y muchos hoy en día predican, no, la Biblia enseña que es por las obras que somos salvos. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Somos salvos por obras? Según la palabra de Dios, no, somos salvos por fe. Si tienes tiempo, vaya a la iglesiadelanube.com y busque en los sermones pasados este sermón que se llama La ley versus la gracia. Hay otro que dice obras versus fe. Para ver qué enseña la Biblia. ¿Somos salvos por obras o somos salvos por fe? Pues hoy en día estamos en el tiempo de gracia. No vivimos ahora mismo en el Antiguo Testamento. Mientras que vivían en el Antiguo Testamento, habían algunas obras que tenían que hacer. Dios mandó algunas cosas y si uno pecó bajo la ley, tuvo que traer un sacrificio. Una obra, ¿verdad? De traer un sacrificio. Y el hombre tuvo que cortar el cuello para que sale la sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Antiguo Testamento fueron salvos por medio de algunas cositas que tenían que hacer. O no hacer. Por ejemplo, no harás tal cosa, no harás tal cosa. Son obras, ¿verdad? Muchos hoy en día que dicen que son cristianos ni entienden en dónde o cuándo vivimos. Y ellos quieren estar todavía bajo la ley. Y hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos con el pensamiento que si hago buenas obras, Dios me va a llevar al cielo. Quizás. Espero. Y ellos enseñan, si mis buenas obras son más que mis malas obras,
quizás Dios me aceptará. ¿Así enseña la palabra de Dios? Claro que no. Antes que uno pueda ser salvo, él tiene que entender, él tiene que saber, él tiene que conocer lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que la ley está pasado, ya no estamos bajo la ley. Vino el Señor Jesucristo y la Biblia dice que Él derramó su sangre en la cruz. Y según la palabra de Dios, ya estamos en un tiempo en que somos salvos por fe, sin obras. La fe nos salva, fe en lo que hizo Cristo. Ya no hagamos obras para ser salvos. Cristo hizo la obra terminada en la cruz. Y la obra de Cristo es que salva a nosotros hoy en día. La gente que piensa por obras pueden ser salvos, nunca pueden saber si son salvos. Porque siempre andan, siempre viven pensando, ¿hiciste suficiente? ¿Hice suficiente? Oh, no, yo no sé si hice suficiente, no sé si voy al cielo cuando muero porque estoy trabajando duro, pero no sé si Dios lo aceptó. Y tales personas quieren estar bajo la ley pensando que son salvos por obras, pero ¿sabes qué? Las obras no salvan. ¿Y cuáles son? Obras de pecadores. Si uno confía en sus obras, está confiando en nada. Porque son las obras de un pecador. Y Dios jamás, nunca jamás aceptará las obras de un pecador. Entonces, lo mejor que puede hacer uno, Dios rechaza. Y Dios en el cielo dice, no, mire lo que hizo mi hijo. Porque tú, pecador, no puedes salvarse por las obras. Pero yo te di el camino al cielo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y Dios manda a todos, hay que venir a Cristo y su obra terminada. Es decir, que Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Y si uno piensa por obras puedo llegar al cielo, ¿qué están haciendo? Escupiendo en la cara de Cristo, diciendo, tu obra a mí no importa. Yo soy mejor que Cristo. Y Dios debe aceptar a mí, porque Cristo yo rechazo. ¡Qué horrible! Si nosotros podemos ser salvos por las obras, ¿para qué murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué? Murió por nada el Señor Jesucristo. Si podemos lograr la salvación, si podemos hallar la salvación por medio de las obras. Cristo murió por nada. Pero la Biblia dice no murió por nada. Él murió por todos los pecados de todo el mundo, de cada persona, pasado, presente y futuro. Entonces tú tienes que venir por la obra de Cristo para ser salvo. Así, pensando en las obras, nunca puedes saber si eres salvo. Pero cuando uno recibe a Cristo y su sacrificio, su obra terminada en la cruz, sí puede saber. Sí puede saber porque está confiando en lo que Cristo hizo por nosotros. Muchas cosas, ya vamos a aprender, pero quiero leerle algunos versículos. La Biblia nos enseña que la salvación no es por medio de las obras, sino por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvo por la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros. No podemos ser salvos por lo que hagamos. Somos salvos por fe en lo que Cristo ha hecho. Es el don de Dios. ¿Cómo puede ser un don en la salvación si es algo que ganamos nosotros por las obras? No puede ser. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras que podemos ser salvos. Tito 3:5. Es muy triste que hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos y no tienen la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque ellos ni entienden lo que es la salvación. Ellos lastimosamente piensan que la salvación viene por medio de lo que hacen. Y confiar en esto es confiar en sí mismo. Y estás engañándose. Engañados y engañando a otros, pensando que Dios me aceptará. ¿Cómo puede aceptar Cristo un pecador?
El pecador tiene que estar limpiado de los pecados antes que Dios le puede aceptar. Mire, aquí está la sangre de Cristo y la Biblia dice la sangre de Cristo Jesús, su Hijo, nos lava, nos limpia de todos los pecados. Si confías en sí mismo, en sus obras, estás perdido. Pero si confías y aceptas la obra terminada de Cristo, confiando en su sangre, estás perdonado. Y cuando uno ya está perdonado por medio del sacrificio de Cristo, ya sabe, mire, no puedo ser salvo por lo que yo hago. Yo sé que soy salvo porque Él hizo todo en mi lugar por mis pecados. Tito 3:5 dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Está hablando el apóstol Pablo a los cristianos. Mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Esto no nos puede salvar, según la palabra de Dios. No, por esto dice. No. Y dice, Él, por su misericordia, nos salvó. Por el lavamiento. Cristo es que lava de los pecados. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Dios mismo derramó su sangre en la cruz para salvarte. El problema es esto. Muchos que dicen que son cristianos tienen su pensamiento equivocado. Queriendo salvar a sí mismo. Pensando yo puedo ser mi propio salvador. Y Dios dice, no, no por obras. Yo soy el Salvador, dice Cristo Jesús. Y si quieres ser salvo, hay que venir a mí. Hay que venir a Cristo para ser salvo. Y cuando uno recibe a Cristo como su Salvador por fe, ya sabe que es salvo. Porque sabe, según la palabra de Dios, que sus pecados habían sido, que sus pecados son lavados en la sangre de Cristo. Romanos 4. Es muy triste ver muchos que dicen que son cristianos, que todavía son perdidos. Y una manera de saber si uno es un cristiano de verdad o no, es preguntarle, ¿sabes sin duda que vas al cielo cuando mueres? No sé por qué. Entonces estás confiando en sus obras. Quizás me dices que has aceptado al Señor, pero tú piensas, no es por fe solo, es por fe y obras. Mentira. No es por obras que somos salvos, ni por fe y obras. Solamente por fe. Hay que rechazar sus obras como obras de un pecador y confiar solamente en nada más que la obra de Cristo, por fe. Así es cuando uno sabe que tiene la salvación. Y está seguro que van al cielo. Porque no depende en mis obras. Todo depende en si Cristo hizo la obra o no. Pues Él dijo que sí. Y casi todo el Nuevo Testamento nos dice que somos salvos por medio de lo que Él hizo. No lo que hagamos nosotros. Romanos 4 nos enseña claramente. Romanos 4, 5 al 8. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Tengo un sermón basado en español que se llama La doctrina de la imputación. Si puedes, visitas a la iglesiadelanube.com y buscas a este sermón, La doctrina de la imputación. Porque Dios, cuando uno confía en Él, Dios regala a su justicia. Y en los ojos de Dios somos justos por medio del sacrificio de Cristo. Pero no podemos ser justificados sin confiar en Cristo. Uno que piensa por sus obras puede ser salvo es un injusto, tratando a decir que Cristo murió en vano porque ellos pudieran ser salvos sin Cristo. Y esto no funciona. 6. Como también, 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. Oiga bien, Dios da su justicia al pecador, no por obras, pero cuando por fe
acepta al Señor, el pecador. 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Tú puedes vivir santo toda su vida y hacer buenas obras y morir y ir directamente al infierno. ¿Por qué? Porque falta algo. Falta el conocimiento de la verdad. Según la palabra de Dios, tú tienes que saber algo si quieres ser salvo. ¿Y qué debes saber? Que Cristo murió en su lugar y si por fe aceptas a Él y su sacrificio, eres salvo. Y cuando eres salvo, un salvo sabe que es salvo porque no confía en sí mismo. Ahí está al lado, uno que confía en sí mismo es uno que vive en dudas. Hice suficiente. Hice bien. Dios me acepta. No, nunca aceptará a Dios un pecador. Tiene que ser lavado de los pecados antes que Dios te acepta. Y esto solo viene por confiar en lo que Cristo ha hecho. Gálatas 2:16. Aún más, hay gente en este mundo que dice que son cristianos y no son. Y estos que dicen que son cristianos quieren decir, no, estamos bajo la ley todavía. De veras. Y ellos dicen, podemos ser salvos por la ley. ¿Es la verdad? Vamos a Gálatas 2:16 a ver lo que dice. Sabiendo. Comienza con sabiendo. El mensaje hoy es, ¿cómo puedes saber que eres salvo? Este versículo dice, sabiendo algo, ¿qué es que debemos saber? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La salvación no es por las obras, no es por la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Entonces la salvación es por medio de creer. O la palabra que me gusta yo es confiar. Confiar. Dice, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ahí está. Es imposible llegar al cielo por medio de seguir la ley. O por medio de obras buenas. Es imposible. Pero he conocido cristianos que dicen, no, yo hago buenas obras y pienso que Dios me va a aceptar. Pero viven en dudas toda su vida. Porque nunca puedes saber que eres salvo tales personas. Porque siempre preguntan en sí mismo, hice suficiente. Hice tanto para que Dios me acepte. Y Dios en su santa palabra dice, nunca aceptaré a ustedes. Porque es imposible ser justificado por las obras de la ley. Si quieres ser salvo y saberlo, hay que venir a este lado. Y en este lado la salvación es por medio de algo. ¿Por medio de qué? Bueno, primeramente, Romanos 10. Uno de mis versículos más favoritos. Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios. Antes que puede ser salvo uno, hay que saber algo. ¿Qué debe saber? La palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír algo antes que puede ser salvo. ¿Qué es que debes oír? ¿Qué debes escuchar? La Biblia dice el Evangelio. Antes que uno pueda ser salvo, tienes que escuchar primeramente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esto voy a enseñar ahora mismo. 1 Corintios 15, ¿ok? Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos. ¿Y sabes qué? No son. Porque si uno dice que es un cristiano, pero no confía solamente en el sacrificio de Cristo, y confía en sus obras en vez de la obra terminada de Cristo, es ser un perdido, diciendo que es algo que no son. Diciendo que son salvos cuando no son salvos. ¿Y cómo sabemos? Porque ni idea tienen dónde van cuando mueren. 1 Corintios 15, 1 al 4. La Biblia dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio,
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. 1 Corintios 15, 1 al 4. Está declarando a nosotros el apóstol Pablo que es el Evangelio. Versículo 2 dice, por el cual asimismo se retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si creímos en el Evangelio, somos salvos. Pero si estamos confiando en nosotros mismos y en nuestras obras que hagamos nosotros, estamos perdidos. ¿Y sabes qué? Estamos confiando en vano. No es vano confiar en Cristo. No es vano confiar en el Evangelio, pero confiar en sus obras, confías en vano. Porque esto no nos salva. ¿Qué nos salva entonces? Versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio entonces es, Cristo murió. ¿Para qué murió el Señor? Bueno, si tú piensas que por tus obras puedes ser salvo, Cristo murió por nada. Pero si tú entiendes, si uno te hace sabio por medio de las Sagradas Escrituras, como aquel versículo que hemos leído, tú sabes que somos salvos por Cristo y por su obra terminada. Y que solamente es por medio de lo que Cristo hizo que podemos ser salvos. No podemos ser salvos por lo que hagamos. Somos salvos por lo que Cristo ha hecho. Cristo hizo todo para salvarnos. Bueno, te voy a dar una historia, ¿verdad? Mientras que estás buscando 2 de Corintios 6.2. 2 de Corintios 6.2. Cuando estuve en Honduras, anduve en un pueblito que se llamaba Colomucagua. Y anduve allí predicando casa a casa, tocando puertas. Repartí una Biblia en cada casa en Colomucagua, en Intibucá, Honduras. Y una vez, yo no sé por qué, pero tenía mucho denuedo. Entonces yo toqué la puerta del sacerdote de la iglesia católica en aquel pueblito. Y abrió la puerta aquel sacerdote. Y yo dije, señor sacerdote, me llamo tal, soy predicador. Y tengo una sola pregunta que quise preguntarte. Y el sacerdote me miró y después, ok, venga adelante, pase adelante, siéntate allí y pregúntame esta pregunta. Y yo tenía mi Biblia así y me sentí, señor cura, porque ahí se llaman cura, ¿verdad? Señor cura, tengo pregunta. Y mi pregunta es esto, cuando muere uno, ¿dónde va su alma? Y yo dije, no, otra vez, lo cambio. Mi pregunta es esto, cuando tú mueres, ¿dónde vas cuando mueres? ¿Es posible que uno puede saber dónde va cuando muere? Era mi pregunta. Aquel sacerdote me miró. Y aquel sacerdote me dijo, mire, tu pregunta es locura, me dijo aquel cura. Me dijo, tu pregunta es locura. Nadie puede saber dónde va cuando muere. Y yo dije, perdón señor, me gustaría leerte un versículo. Y él dijo, no quiero escuchar su versículo, vete de mi casita. Yo no quiero escuchar nada más. Tú eres un evangélico, tú eres un protestante. Y me dijo, y no quiero escuchar, su pregunta es locura, vaya. Y yo dije, me gustaría saber, sin problemas, pero no voy a salir hasta que te leo un versículo. Y el sacerdote dice, vaya, lee el versículo y vete. Entonces yo leí, 1 de Juan 5:13. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y yo dije, señor cura, ¿es posible que uno pueda saber que tiene vida eterna según este versículo? Y él dijo, no quiero escuchar, vaya, sálgase de mi casa. Y yo dije, está bien, me voy. Pero quiero decirte algo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que tú me dices, eres un líder de esta iglesia. Y supuestamente tú dices que vas a enseñar a los demás cómo llegar al cielo. Y tú ni sabes dónde vas cuando mueres. ¡Qué vergüenza! Que estás guiando a este pueblo
al infierno contigo. Porque tú no puedes decir con seguridad dónde puede ir uno cuando muere. En la Biblia misma dice que uno sí puede saber dónde va cuando muere. Y tú ni idea. Locura me dijiste saber dónde va cuando muere. Cuando la Biblia dice que uno puede saber sin duda dónde va cuando muere. Usted, ciego, guiando a otros. Bueno, se enojó y yo me fui. Pero es triste que en el mundo hay gente así. Líderes religiosos que dicen, no, solamente nuestra iglesia tiene la verdad y solamente puede ir al cielo por medio de nuestra iglesia. ¿Y sabes qué? Ni idea dónde van cuando mueren. Mentirosos son. Mentirosos son. Yo tengo una palabra, la palabra de Dios, que me enseña que yo puedo saber sin duda que tengo vida eterna. Y yo sé dónde voy cuando muero. Y no es por mis obras, es por la obra de Cristo. Wow. Bueno, si continúo, yo quizás voy a enseñarle lo que pienso, ¿verdad? No, es lo que la palabra de Dios dice. Y por esto en 2 Corintios 6:2 la palabra de Dios nos enseña. Porque Él dice, en tiempo aceptado te he oído. En día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora es el tiempo acepto, y aquí ahora es el día de la salvación. La Biblia nos enseña que la salvación es un día. Hay un tiempo en su vida, en un día, en que entendiste, oh, estoy perdido. Escuchaste el Evangelio y uno tenía que aceptarlo y decir, wow, yo creo que Cristo murió por mis pecados en mi lugar. Confío en el Evangelio. Y en este instante la palabra de Dios dice que uno es salvo y rumbo al cielo. ¿Qué dice más? Que dice que uno es no solamente salvo, sellado con el Espíritu Santo. Efesios. En Efesios 1:13 la palabra de Dios nos enseña. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. En el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Según la palabra de Dios, al instante que uno confía en el Evangelio por fe, confiando en lo que Cristo hizo, el Evangelio, es salvo y sellado con el Espíritu Santo. Uno sí puede saber dónde va cuando muere, pero solamente por medio de saber qué es el Evangelio. Lastimosamente hoy en día, pocos predican el Evangelio, especialmente aquella iglesia en Honduras y alrededor del mundo. Pero he conocido muchas iglesias en los Estados Unidos. He visitado por lo menos 200 iglesias aquí en los Estados Unidos. Y cuando predico, la primera cosa que hago antes de empezar es decir, ¿quién aquí me puede enseñar qué es el Evangelio y dónde se ubica en la Biblia? Y muy pocos han contestado. Por lo menos 10 veces me contestaron bien. Entonces 190 iglesias. Y ni idea tenían la gente qué es el Evangelio. Por esto, las iglesias en el mundo de hoy están llenas de gente perdidos, pensando por las obras pueden ser salvos. Y tales personas nunca pueden saber que tienen vida eterna. Como aquel cura, ¿verdad? Mire, su pregunta es locura, me dijo. No, él era locura. Él era locura. Porque él no sabía dónde va cuando muere. Cuando la Biblia nos enseña dogmáticamente, cuando confías en el Evangelio, estás sellado con el Espíritu Santo y uno puede saber que tiene vida eterna, porque la Biblia lo dice. Vamos a Juan 19. ¿Cómo es posible que podemos saber que tenemos vida eterna? Solamente podemos saber por medio de creer en las palabras de Dios. El problema es, muchos están confiando en las palabras de hombres o de una iglesia falsa. Pero yo creo en lo que la Biblia dice. Mire lo que dice Juan 19:35. Y el que vio da testimonio. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero.
Y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Uno que sabía la verdad, escribió la verdad para que nosotros podamos creer en la verdad y también saber lo que es la verdad. Juan 20, versículo 31. Estas empero están escritas. Estas empero están escritas para que creáis en Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Está escrito, está escrita la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos creer y saber que tenemos vida eterna. Muchos versículos más. Vamos a Romanos. La Biblia enseña que uno puede ser salvo y saberlo. Yo no sé a quién estoy predicando. Quizás eres cristiano tú. Amén, gracias a Dios. Toma este mensaje a enseñar a otros. Pero quizás estoy predicando a uno que no es salvo. Pues yo quiero que tú entiendas que tú puedes ser salvo. No solamente ser salvo, pero saber que tienes la salvación. He conocido muchos que dicen que son cristianos, que dicen, no sé si soy salvo, siempre ando en dudas. ¿Cómo puedes dudar? Había un hombre que se llamaba Juan Valdés, de los años 1400, 1500, un hombre cristiano verdadero. Y él dijo algo, no exacto sus palabras, pero más o menos dijo, si dudo la salvación es porque estoy confiando en mí mismo y en lo que hago. Y siempre dudo si yo hice suficiente. Pero yo no dudo si soy salvo, dijo él, porque estoy en este lado. Porque yo sé que Cristo hizo todo suficiente para salvarme. ¿Ve? Los que tienen dudas son los que piensan, hice suficiente. Los que no tienen dudas y saben con certeza que son salvos son los que han confiado en Cristo. Y lo que dice la Biblia. Diciendo que sí, Cristo hizo todo y yo lo acepto. Yo lo acepto. Romanos capítulo 10, versículo 15 y adelante. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que prediquen el evangelio de paz, de los que prediquen el evangelio de las cosas buenas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién creó nuestro dicho? En inglés dice nuestro reportaje. La Biblia es como las noticias. Las noticias que tenemos aquí. Mire, así es como puede ser salvo y saberlo. Así que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere ir atrás a Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Todo este capítulo es una profecía de Cristo en la cruz. Y leyendo miramos quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha sido revelado el brazo del Señor. Y hablando de Cristo Jesús, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones. Y oiga lo que dice. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su herida somos nosotros sanados. Así está hablando la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Muchos predican de Isaías 53, pero muy pocos leen versículos 10 y 11. 10 y 11 bonitos son. Dice versículo 10, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. ¿Por qué quiso el Señor quebrantar a nuestro Señor Jesucristo? La Biblia King James dice, pleased him to bruise him. Le agradeció al Señor herirte o dañarle o herirle. ¿Por qué le agradeció al Señor? Porque el Señor, Dios Padre, estaba feliz con el sacrificio de Cristo. ¿Cómo pudiera ser feliz? Porque lo que Cristo hizo es suficiente para perdonar a todos. No hay perdón afuera de lo que Cristo hizo. Entonces Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo para todos tus pecados pasados, presentes y futuros.
Y si tú quieres hacer buenas obras, pensando Dios me debe aceptar, no importa. Tus obras no importa a Dios, solo después de salvación, no antes. Porque sus obras son obras de un pecador y has rechazado lo que hizo Cristo. Dios Padre aceptó el sacrificio de Cristo, porque no has aceptado tú. Si era tan bueno que aceptó Dios Padre, ¿por qué no aceptas a usted? Pero mira versículo 11. Del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho con su conocimiento. Oiga bien, justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Quedará satisfecho. Me gustan estas palabras. Satisfecho. Dios miró al sacrificio de Cristo Jesús y dijo, estoy satisfecho. La Biblia nos enseña que Dios echó su ira contra todos los pecados en su Hijo Jesucristo. Imagínense en aquel día cuando Cristo murió en la cruz derramando su sangre. Dios Padre en el cielo miró y solo miró al pecado. No miró a su Hijo, miró los pecados de todo el mundo. Y Dios Padre miró a esto y se enojó y dijo, ¡ah! Y echó toda su ira contra cada pecado. Y Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Y quedó Dios Padre satisfecho con el sacrificio de Cristo. Ahora, si estaba satisfecho el Señor, la pregunta es, ¿por qué no eres satisfecho usted? ¿Por qué no está satisfecho usted con la obra expiatoria de Cristo? Dios Padre aceptó lo que hizo el Hijo y dijo, esto es suficiente por cualquier pecado. Me gusta la palabra suficiente. Todos los pecados pagados por Cristo. Y todos que creen en Cristo por medio del Evangelio están perdonados por medio de Cristo. No pudiste ser justificado por la ley. Por las obras no puedes ser justificado. Solo por la fe en lo que Cristo ha hecho puedes ser perdonado de los pecados. Y cuando estamos perdonados, sabemos. ¿Por qué podemos saber? Porque la Biblia nos enseña. Yo sé lo que la Biblia dice. Y la Biblia me enseña que lo que hizo Cristo era suficiente para perdonarme de todos mis pecados. Y yo confié en el Evangelio. Y yo sé que mis pecados están perdonados. Son perdonados, mejor decir. Romanos 3. Tú puedes ir a la iglesia de lanube.com y ver mi testimonio de salvación, cómo yo recibí al Señor Jesucristo. Romanos 3, 25 es el versículo en que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Pero me gustaría leer 3, 24 al 28. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, oiga bien, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, como un sustituto, pero también un aplazamiento por su gracia, como dice, por la fe en la sangre. Confío yo en la sangre derramada de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es que Él derramó por nuestros pecados, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Al resucitar, la Biblia dice que Cristo llevó su sangre ahí en el cielo y lo ofreció delante de Dios. Y cada persona que acepta a Cristo Jesús, Dios le cubre con la sangre. Dios le limpia con esta misma sangre su alma. Y Dios no más mira a sus pecados, mira solo a la sangre derramada de Cristo. 25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesucristo. Estos no son justos. Piensan, si hago buenas obras, soy justo y Dios me acepta. Mentira, nunca puedes ser justo. Solo puedes ser justo por medio de la obra de Cristo y confiar en esta. Y cuando uno acepta el Evangelio, ya justificado es. Dice 27, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin obras
de la ley. Jesucristo murió como su sustituto. Dios echó su ira contra todos los pecados en Cristo en la cruz. Cristo Jesús fue el sacrificio. Es el único que nos puede perdonar. Y si fuera suficiente el sacrificio de Cristo para aplacar la ira de Dios, la pregunta ¿es suficiente a usted? ¿Piensas que Cristo hizo todo? ¿Piensas que lo que hizo el Señor Jesucristo es todo lo necesario para salvar? Yo sí creo y por esto no tengo dudas. Por esto sé que soy salvo, porque sé lo que hizo Cristo era suficiente. Y no necesito otra cosa. Primero de Tesalonicenses 1:5 dice, por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, mas también en poder y en el Espíritu Santo, en mucha certidumbre. Es cierto que Cristo hizo esto. Y según toda la Biblia, es cierto que esto es todo lo necesario para ser salvo. No podemos hacer nada para ser salvo. No podemos añadir a lo que Cristo ha hecho. Solamente podemos ser salvos por arrepentir de nuestras obras y confiar en la obra de Cristo. Hebreos 10. Casi estoy terminado. Prediqué un poco más largo en español que en inglés aquí. Hebreos 10, 12 hasta 14. Leímos. Pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, dice. Oigan muy bien, una vez hizo este sacrificio el Señor Jesucristo. Una vez. Solamente una vez. Y es suficiente por todos los pecados de todo el mundo. Dice 12. Habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. ¿Hasta cuándo estamos santificados? ¿Hasta cuándo salvos? Aquí lo dice. Por siempre. Por siempre. ¿Una vez salvo, siempre salvo? Claro que sí. Por siempre. ¿Cómo es posible saber nosotros que somos salvos? Por medio de creer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que si tú confiaste en la sangre derramada de Cristo, en el Evangelio, por siempre eres salvo. Y puedes saberlo porque Dios lo dijo. Terminará con 2 de Timoteo. Oh, que la gente entiende. Nadie puede estar feliz hasta que sabe sin duda que tiene la salvación. Y solamente podemos saber que tenemos la salvación por medio de leer y creer en las palabras de Dios. 2 de Timoteo 1:9. El cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos, mas ahora es manifestado por la manifestación de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo, el cual verdaderamente destruyó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual dice, yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mas no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy cierto que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que soy salvo. Yo sé a quien he creído. Y estoy cierto que tengo vida eterna. Yo sé que soy salvo. La pregunta es, ¿usted? ¿Eres salvo usted? Mirándome, escuchando mi voz, ¿hay dudas en su corazón? ¿Todavía no estás seguro que vas al cielo cuando mueres? ¿Qué falta? Rechace todo lo que tú haces y confíe de todo tu corazón en lo que Cristo ha hecho. Este sacrificio hecho una sola vez, por siempre, por todos los pecados.
y puedes ser salvo. Comencé con 1 de Juan 5:13 y terminaré con 1 de Juan 5:13. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis. La palabra de Dios nos dice, fue escrito para que nosotros podamos saber que tenemos vida eterna. Yo sé, como dice el apóstol Pablo, yo sé que tengo vida eterna. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? Yo sé que soy salvo. No hay ninguna duda. Yo sé que soy salvo. ¿Puedes decir lo mismo? Si no, venga a Cristo Jesús. Hay que entender que eres perdido. Hay que escuchar el Evangelio. Y hay que confiar en el Evangelio, en la sangre derramada. Y eres salvo. Y cuando eres salvo, debes saberlo. Gracias por escuchar este mensaje. Si has aceptado al Señor por medio de este video, por favor escríbeme. Me gustaría saber. Ahí tengo yo mi correo electrónico. Me gustaría escuchar. Y si tú eres un cristiano, comparte con otros, especialmente cristianos que dicen, pues soy cristiano, pero dudo si soy salvo. Hay que compartir con ellos este mensaje para enseñarles cómo puedes ser salvo y saberlo con certeza, sin duda. Gracias, nos vemos el otro domingo en la iglesiadelanube.com. Dios te bendiga. Adiós.